Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Es un poco distinto de los que venimos viendo al principio, que se basa en lo siguiente. Vamos a tener una ecuación vectorial que tiene la siguiente forma, ¿no? X al cuadrado más logaritmo natural de x más z menos y luego en la segunda componente tenemos y por z más c a la x por z menos 1, todo esto igual a 0, 0. ¿Sí? Ustedes se preguntarán qué es esto, básicamente, o qué forma tiene, como para entender cuál es la lógica del ejercicio, ¿no? Pero bueno, la idea acá es simple. Tenemos que demostrar que esta ecuación define una curva, ¿sí?, en un entorno de un punto determinado, ¿sí? Entonces, que esta ecuación, que esto define a nuestra curva, vamos a llamarla curva C, en un punto en este caso que es el 1, 1, 0. ¿Sí? Y después, una vez que encontremos esa curva, o por lo menos no encontrarla, pero sí definir que existe, ahí encontrar la ecuación para el plano normal a la curva en ese punto. Entonces, primera cuestión. Si nosotros lo vemos gráficamente, cada una de estas ecuaciones, si las separamos, ¿sí?, pongamos que esta sería en rojo, la ecuación número 1, igual a 0, y después acá en azul, otra ecuación distinta, ¿no? Bueno, cada una de estas son funciones de tres variables, x y z, que están igualadas a una constante. Entonces, en este caso, piénsenlo de esta forma. O sea, son como dos funciones f sub 1, por ejemplo, en función de x y z, en el caso de la primera, que es toda esta expresión, ¿no?, igual a 0. Y luego, en el segundo caso, tenemos una función también en términos de x y z que es igual a 0. ¿Qué es cada una de estas cosas? Según lo que nosotros venimos viendo de la teoría anterior, es básicamente una superficie de nivel. ¿Por qué? Porque son tres variables iguales a una constante. Entonces, son dos superficies de nivel que valen lo mismo, ¿sí? Si la idea es, pensémoslo de esta forma, ¿no? Supongamos que estoy buscando en abstracto las formas de la superficie de nivel, esto es x y z, y tenemos los semiejes negativos. Supongamos que una superficie tiene esta forma, ¿sí?, a la forma de sábana, por ejemplo, y otra superficie tiene forma de paraboloide, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que hay una intersección, por ejemplo, esta sería la curva C que nos piden definir a nosotros. Entonces, esa curva sería la intersección de esas dos superficies de nivel, ¿sí? En un punto determinado, supongamos que este es el 1, 1, 0, nosotros vamos a tener que esa curva, ¿sí?, va a tener un vector tangente C sub' en 1, 1, 0, porque si la curva es una curva que se puede parametrizar, va a ser una función de una sola variable, cuya imagen va a estar en el espacio, ¿sí? Y a su vez ese vector se puede obtener, si obviamente es una intersección de superficies, va a ser el producto vectorial de ¿qué? De dos vectores que son perpendiculares a la superficie en cuestión. Por ejemplo, este sería el gradiente de la superficie 1 y este sería el gradiente de la superficie 2. Esto, que parece un tema muy abstracto, suele aparecer mucho en los exámenes, entonces está bueno tener en cuenta cuál sería, digamos, la línea de razonamiento atrás de esto, ¿sí? De entender que siempre que uno tiene una superficie de nivel, el vector gradiente de esa superficie de nivel en un punto
es también el vector normal al plano tangente de la superficie en ese punto. Una forma de entenderlo también, ¿no? Entonces, para obtener esa curva, ¿sí?, lo primero que deberíamos hacer sería obtener los dos planos que pasan por esos planos tangentes y luego obtener justamente la función, digamos, derivada en ese caso, ¿sí? Es una forma de resolverlo, pero es la forma más gráfica, más aplicada de las dos. Vamos a resolverlo de una forma que sea un poco más abstracta, un poco más teórica, ¿sí? Entonces, venimos acá, vamos a tener para la superficie 1. La superficie 1 es la primera función, o sea que en este caso vamos a tener x al cuadrado más logaritmo natural de x más z, ¿sí? En este sentido, menos i, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, esta misma es la función en términos de x y z. Si calculamos el gradiente como fórmula, ¿sí?, en cualquier punto, esta va a ser, acuérdense, la normal de la superficie según lo que vimos antes, y esto nos va a quedar derivada, ¿sí? Acuérdense que esto era f1, ¿sí? Lo escribo de vuelta como para que se entienda un poco la idea, ¿no? Nomenclatura. El gradiente de S1 nos queda derivada de f1 respecto de x, luego respecto de y luego respecto de z, que es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, derivada respecto de x nos va a quedar como la primera parte, 2x más derivada de esto es 1 sobre lo que está acá adentro, 1 sobre x más z. Derivada respecto de y nos queda menos 1. Y la derivada respecto de z, 1 sobre x más z. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo para la superficie 2, que en este caso va a ser y por z más e a la x por z menos 1 igual a 0. Mismo concepto, ¿sí?, que hay que hacer las derivadas parciales. Entonces vamos a tener gradiente de superficie 2, vamos a tener en este caso z por e a la xz derivada. Después vamos a tener y en este primer caso, perdón, z, mala mía. Y después, en el siguiente caso, e a la xz por x más y. ¿Sí? Y ahora, evaluando los dos vectores normales en cada punto, por ejemplo, normal 1, evaluado el 1, 1, 0, que es el punto en cuestión, esto nos va a quedar 3 menos 1, 1, y luego la normal en 2, pero evaluada en el mismo punto, vamos a tener que esto nos va a dar 0, 0, 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces volvemos al gráfico anterior. Nosotros lo que vamos a tener acá es que tenemos los dos vectores tangentes, ¿sí?, los dos vectores normales a la superficie. Entonces, en ese caso, el vector tangente a la curva es el producto vectorial de los dos. Y si queremos definir básicamente el plano normal, ya este mismo vector va a ser la normal del plano que pase por esa curva, ¿sí?, que pase por ese punto. Entonces, C' en 1, 1, 0 se puede pensar como la normal 1, producto vectorial por la normal 2. El orden es indistinto, ¿sí? Porque es indistinto porque obviamente no, la única función que cumple es nada más ni nada menos que digamos, orientar hacia un sentido o al otro, pero el vector, pero digamos no hay demasiado inconveniente. Entonces en ese caso lo que vamos a tener va a ser, ¿sí?, el resultado de esta cuenta. Entonces acuérdense que es con el determinante, IJK 3 menos 1, 1 y 0, 0, 2. La cuenta de esto va a quedar como, ¿sí?, menos 2, menos 6, 0. ¿Sí? Entonces ya con eso tenemos el punto. Y después, para encontrar el plano normal, ¿sí?, el plano en este caso va a ser la normal producto escalar por el punto, un punto genérico, menos el punto que pase por el plano, igual a 0. Ya la normal es la que sacamos recién y el punto que pasa por el plano es el 1, 0, 0. Entonces directamente lo ponen así, ¿no? Menos 2, menos 6, 0 por, en este caso, x y z
menos 1, 1, 0 igual a 0. En este caso les quedaría menos 2x menos 6y. En este caso es menos 2 por menos 1 es más 2, menos 6 por menos 1 es más 6. Y el plano finalmente les va a quedar de esta forma. O también si, por ejemplo, supongamos que dividimos todo por menos 2, nos queda x más 3y es igual a 4. Y ya con esto queda definido la ecuación del plano, ¿sí? Esta es la primera forma para resolver el ejercicio. La forma que tenemos de resolver este ejercicio, que es menos gráfica que la inicial, porque la otra era más de interpretar geométricamente la figura. En este caso la idea es más técnica, porque piénsenlo de la siguiente forma. Lo que a nosotros nos dan es un sistema de ecuaciones de 3 variables y 2 ecuaciones. O sea, es una forma distinta de pensar qué es lo que tenemos enfrente. Nosotros habíamos pensado al principio que era, o lo habíamos pensado, por ejemplo, como dos curvas, dos superficies de nivel que se intersectaran en una curva, etcétera, etcétera. Y es válido también, pero supongamos que en este caso, porque son 3 variables y tiene una interpretación física, lo podemos hacer. Si en cambio nos van a dar un ejercicio, por ejemplo, que tiene más variables y se escapa de esa interpretación, la idea se complicaría un poco más. Entonces busquemos algo un poco más, digamos, matemático. En este sentido, nosotros tenemos 3 variables, ¿sí? Para hacer la lista, por ejemplo, 3 variables. Y en este caso tenemos 2 ecuaciones, que las 2 ecuaciones son obviamente las dos funciones igualadas a 0, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una variable, esto es como resolver un sistema de ecuaciones, va a haber una variable que va a quedar libre. Libre quiere decir que no podemos encontrar un único valor para la solución, sería como un sistema compatible indeterminado, por ejemplo. Igualmente lo estoy poniendo entre comillas porque en álgebra necesitamos que el sistema sea lineal para que eso se cumpla y no es lo que pasa en este caso. Entonces, eso nos da la posibilidad a nosotros de que hay una variable que se puede tomar entre comillas como independiente, es decir, que las otras van a depender de esa variable entre comillas libre, ¿sí? Entonces, supongamos que estas dos ecuaciones serían funciones solamente de una variable, ahí estaríamos hablando de que estamos ante una curva porque justamente sería una función de una sola variable en un espacio vectorial como es este, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que esto es así, que se cumple esta condición de que puede haber una función que es, de que puede haber una variable que es función de las otras, ¿sí? Acá lo que se puede hacer es aplicar lo que sería el teorema o la generalización del teorema de funciones implícitas que fue que vimos al principio, ¿sí? Entonces, no voy a enunciar el teorema porque es complejo y es mejor escrito en otros videos, pero sí vamos a aplicarlo en este caso para tratar de entender de qué se trata. A cada una de estas variables, a cada una de estas partes de la ecuación, vamos a llamarle, supongamos esta sería f sub 1, que sería la primera parte de la ecuación, y luego tenemos la otra que sería f sub 2, ¿sí? Entonces vamos a suponer que en este caso, si se da esta condición de 3 variables y 2 ecuaciones, lo que ocurre es que podemos pensar a z en función de x y luego podemos pensar a y en función de x, ¿sí? Entonces, al momento de armar, si esto es posible, nosotros lo podemos pensar como un signo de pregunta. Tiene que ocurrir lo siguiente: vamos a derivar las ecuaciones respecto de x, ambas dos, y expresar justamente las dos funciones como funciones de x. Y luego, la idea sería tratar de resolver el sistema de ecuaciones y la idea sería que ninguna, o por lo menos que el determinante del sistema que armemos no sea 0. Eso quiere decir que en definitiva la derivada implícita de la función se va a hacer 0 y eso no es lo que queremos porque impediría esta condición. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto. Por ejemplo, tengo la primera ecuación, en este caso, supongamos la de f1, ¿sí? Entonces tengo primera ecuación, tengo x al cuadrado, la primera, ¿no? Más logaritmo natural de x más z menos y, esto es igual a 0. Lo primero que voy a hacer en este caso es calcular las derivadas parciales de ambos lados respecto de x. Entonces voy a tener, por ejemplo, 2x más
1 sobre x más z, pero en este caso, ¿qué ocurre? Acá la derivada va a ser 1, pero z es una función de x. Entonces no puedo dejarla como una constante como suele ocurrir en las derivadas parciales. Entonces tengo que expresarla de tal forma, 1 más z' de sub x. Entonces dejo ya expresada la derivada implícitamente. Lo mismo ocurre con y. Y es una función de x, así que tengo que dejarla expresada con su derivada parcial respecto de x, ¿no? Igual a 0. Y ya lo dejo planteado como una ecuación. Después hago lo mismo con 2. Voy a tener, fíjense, y por z más c a la x por z menos 1 es igual a 0. Calculo las derivadas parciales respecto de x en los dos casos. Entonces voy a tener, en este caso acá tengo que aplicar la regla del producto, y' sub x por z más y por z' sub x. Después voy a tener e a la x por z por 1 por z más x por z' de x menos 0 igual a 0. Esto sería la segunda ecuación, ¿sí? Ahora, una vez que tengo esto, o acá son varias variables, la idea es no olvidarnos que tenemos que centrarnos en el punto de referencia, que es el 1, 0, 0. Entonces, reemplazar cada una de estas variables en las ecuaciones que corresponden, que son estas. Entonces, cuando reemplazamos en la primera ecuación, esto nos va a quedar 2 más 1 sobre 1 más 0 por 1 más z' sub x menos y' sub x, ¿sí? Y después esto es igual a 0, con lo cual vamos a llegar a la ecuación z' sub x menos c' sub x es igual a menos 3. Y en el caso de la segunda vamos a tener y' sub x por 0 más 1 por z' sub x más c a la 0 por 0 más 1 por z' sub x igual a 0, con lo cual llegamos a que 2 por z' sub x es igual a 0. Claramente, fíjense que de acá lo que podemos armar es un sistema de ecuaciones y despejar, por ejemplo, de estas dos, que y' sub x nos va a quedar como 3 y que z' sub x nos va a quedar como 0. Pero acá hay un tema más interesante todavía. Acá nosotros lo resolvimos como un sistema, por ejemplo, de hacer, qué sé yo, Cramer o en realidad Cramer o Gauss-Jordan. Pero si aplicamos Cramer, no sé si ustedes se acuerdan de álgebra, es una técnica para resolver sistemas de ecuaciones que se resuelve con determinantes. Entonces, por ejemplo, en el caso, si yo quisiera expresarlo como un sistema de ecuaciones, lo tendría que expresar de esta forma. Menos 1 por y' sub x más 1 por z' sub x es igual a menos 3. Y acá me quedaría 0 por y' sub x más 2 por z' sub x es igual a 0. Si yo lo tengo que reemplazar como determinantes, diría, por ejemplo, y' sub x, tengo que cambiar, tengo que hacer un cociente de dos determinantes. Poner la columna de constantes acá, ¿sí? Entonces va a quedar menos 3, 0. Después la columna de variables acá de 1, 2. Y luego el determinante de abajo es sí o sí acá en este caso de los coeficientes. Que en este caso me va a quedar menos 1, 0, 1, 2. Este determinante no se tiene que anular, obvio, para que las derivadas se puedan hacer. Y lo mismo con z' sub x. En este caso me va a quedar como un cociente entre, fíjense, menos 1, 0. Acá cambio las variables, o sea, esto me quedaría menos 3, 0. Acá sí se anula este de arriba, pero el de abajo, el del denominador, queda igual. Entonces, la condición es que estos tienen que ser distintos de 0, porque obviamente no puedo dividir por 0. Entonces, si se cumple esa condición, se pueden calcular todas las derivadas de la función en cuestión. Y esta matriz que nosotros acabamos de calcular acá, en realidad tiene un nombre especial y es una matriz jacobiana cuadrada, ¿sí? Y que cumple con determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían esas condiciones? Si nosotros tenemos n ecuaciones y tenemos, por ejemplo, m variables, ¿ok? Obviamente tenemos más ecuaciones que variables. Entonces, lo que vamos a tener en este caso es que la matriz jacobiana, ¿sí? O sea, para ver que efectivamente se puede expresar las variables libres, o sea, las que quedan de esta resta, en función de las otras,
tiene que haber una matriz jacobiana, por ejemplo, en este caso tenemos x y z. Para pensar que sea posible y en función de x y z en función de x, ¿sí? Tiene que existir una matriz jacobiana donde en este caso las derivadas parciales de cada parte de la función respecto de estas variables, por ejemplo f1, en este caso es en función de, pues esto es f1 en función de x y z, y lo mismo en este caso que sería f2 en función de x y z. Bueno, las derivadas parciales de cada una en esta matriz no se tienen que anular, o sea, es lo mismo que vimos recién, ¿sí? Pero de una forma un poco más completa, ¿de acuerdo? Entonces, si esto se cumple, esta matriz jacobiana hay que seguir usándola, ¿sí? Determinante matriz jacobiana, y la derivada parcial de cada una de esas variables que nosotros querramos calcular va a ser con, efectivamente, la regla de, digamos, de derivadas parciales que habíamos visto al principio. Determinante de las derivadas respecto de esta variable sobre el jacobiano que queda fijo, ¿ok? Entonces, supongamos que arrancamos el ejercicio de cero con este teorema. Obviamente está bueno para ir armándolo de a poco, ¿sí? Y ver que se cumplan todas las condiciones, pero supongamos nosotros que vemos al principio, ¿no? ¿Cuáles serían la derivada parcial de y respecto de x? Bueno, en este caso tenemos que hacer el cociente, ¿sí? Pongo la matriz esta de jacobiana, le voy a poner una sola vez porque básicamente es repetirlo varias veces y no agrega demasiado valor. ¿Sí? Tenemos derivada respecto de y de la primera función, derivada respecto de z de la primera función, y ahora lo mismo pero para la segunda. Y lo que tenemos arriba es un menos, ¿sí? Y tenemos ahora lo mismo, pero fíjense que cambio el orden de, si estoy derivando respecto de x, acá la derivada tiene que cambiar, ¿sí? Hacen toda la cuenta, la derivada de abajo les queda menos 2. En el jacobiano estoy reemplazando efectivamente en el punto 1, 1, 0. Acá arriba esto va a quedar como menos 6 y esto efectivamente queda como 3. Si ustedes hacen la derivada parcial respecto de z, van a tener exactamente lo mismo. Fíjense, sigo acá abajo, menos el determinante. Acá mismo el determinante de acá abajo tengo derivada de f1 respecto de y, derivada de f1 respecto de x, derivada de f2 respecto de y derivada de f2 respecto de x. Y el mismo jacobiano, que es exactamente el mismo que está acá arriba, ¿eh? Lo reemplazo, en este caso en el 1, 1, 0, lo que voy a tener es menos 2, menos 0, y queda 0. O sea, fíjense, estas son las mismas derivadas que vimos al principio del ejercicio, ¿sí? Bueno, una vez que ustedes tienen esto, para encontrar el vector, ¿sí? El dibujo original, que era el vector tangente a la curva de intersección, básicamente es, si c sub x, que era la curva, es x, que era la variable independiente, y en función de x, y z en función de x, el vector tangente es la derivada de ese vector, pero respecto de la variable independiente. O sea que en este caso va a quedar con 1, y prima sub x y z prima sub x, que obviamente ya los encontramos acá, ¿sí? Y prima sub x es esta, y z prima sub x es esta otra, ¿no? Y obviamente reemplazándola en el punto. Entonces, c' de x evaluada en el punto 1, 1, 0, en este caso esto nos va a quedar como 1, 3, 0. Esto sería el vector tangente a la curva, también es el vector normal al plano que pasa por esa curva, ¿sí? Que es ortogonal a esa curva, y por lo tanto, si nosotros encontramos una ecuación del plano, sigue lo mismo que antes, ¿sí? Normal por x menos el punto que pasa por el plano es igual a 0. La normal dijimos que era 1, 3, 0 por, en este caso, x y z. Fíjense que de lo que hicimos en el paso anterior es lo mismo, porque en definitiva, más allá que el vector no sea exactamente igual, pero son vectores paralelos y cumplen con la condición que nos pide en este caso. X más y menos 1 menos 3 es igual a 0, con lo cual el plano queda definido como x más y es igual a 4. ¿Sí? Y esa sería otra forma de resolver el ejercicio. Bien, vemos ahora este caso que dice lo siguiente. Nosotros tenemos unas ecuaciones, ¿sí? Una ecuación vectorial que es xy
igual a u al cubo más b cubo y u por b menos b cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Básicamente dos ecuaciones con 4 incógnitas, ¿sí? Hay que, digamos, obviamente como parte del ejercicio sabemos a ciencia cierta que ambas pasan por este punto, que es el 2, 0, 1. Y la idea con esto es encontrar todas las derivadas parciales que pasen en 2, 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Primero, ¿sí? Ya hicimos conceptualmente la idea de que tenemos 4 variables, que son x, y, u y b corta, y dos ecuaciones porque son las dos componentes vectoriales de esta igualdad. ¿Ok? Entonces planteémoslo como ecuaciones. Tenemos la primera que dice x es igual a u al cubo más b al cubo. La segunda que dice que y es igual a u por b menos b cuadrado. Primera cuestión es tratar de chequear que las ecuaciones pasan por el punto 2, 0, 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es 2? Es básicamente el valor de la primera componente, que es en x. ¿Ok? O sea, 2 iría acá. En el caso de 0, para el caso de y. ¿Sí? Y 1, en este caso tenemos que pensar lo siguiente. Pues esto puede llevar un poco a confusión, pero para que se entienda un poco la idea. Nosotros vamos a tener, básicamente como en este caso, la definición clave es esta, que u es igual a, o es función de xy, y que b también es función de xy. Entonces, ¿qué ocurre? Los puntos clave acá en este caso son x sub 0, y sub 0 y u sub 0, y el otro que en este caso sería x sub 0, y sub 0 y b sub 0. ¿Y por qué lo pensamos de esta forma? Porque ambas gráficas comparten este punto. Entonces, u sub 0 en función del 2, 0, es decir, en función del xy, nos va a quedar como, en este caso, 1. Y lo mismo para b. b en función de 2, 0, también nos va a quedar como 1. Por este mismo motivo, porque ambas funciones comparten ese punto. Entonces, cuando reemplazamos todo en la ecuación, ¿sí? Reemplazamos esto que vale en x y en y u y b, nos van a quedar que este sistema nos queda en 1. Vamos a tener 2 es igual a 1 más 1, perfecto. Chequeamos que la función pase por el punto. Y 2 tenemos 0 es igual a 1 menos 1, con lo cual chequeamos en ambos casos que las gráficas pasen por el punto. ¿Ok? Eso hasta ahí venimos bien. Después, para encontrar las derivadas, tenemos que usar el teorema generalizado de las funciones implícitas. Entonces, de ambas ecuaciones, ambas ecuaciones las vamos a expresar en términos de funciones. Entonces, lo que nos conviene hacer, ¿sí?, sería lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Venimos acá, la ecuación 1, la vamos a pensar, pasamos, por ejemplo, restamos x de ambos lados. Entonces, esto pasa a ser una función en términos de x, de y, de u y de b. Obviamente, más allá de que b no esté acá, pero lo ponemos porque es parte del teorema. Entonces esto nos va a quedar como u al cubo más b al cubo menos x. Y lo mismo para la segunda parte. La función 2 en términos de x, de y, de u y de b nos va a quedar como u por b menos b cuadrado menos y, por el paso restando del otro lado. En ambas partes, ambas ecuaciones, ambas funciones son iguales a 0. Entonces tenemos el mismo concepto que antes, ¿sí? El de una, entre comillas, superficie de nivel. El tema que teníamos, como lo dijimos en el ejercicio anterior, acá tenemos más variables que las que tendríamos en el espacio, porque estamos trabajando con 4 variables, con lo cual el concepto no es estrictamente el mismo. Entonces sí tenemos que recurrir a la parte de calcular las derivadas con el teorema de la función implícita. Vamos entonces a calcular las derivadas, ¿sí?, de estas dos funciones, las derivadas parciales, y luego, ¿sí?, tenemos que hacer el desarrollo matricial para encontrarlas en el punto que nos pide.
calculamos todas las derivadas. Ahora lo que hay que hacer es incluirlos en la matriz de derivadas, es decir, las derivadas parciales de las funciones u y b respecto de las variables x y, que eran de las funciones que habíamos dicho al principio, nos van a quedar como derivada parcial de u respecto de x, luego tenemos la derivada parcial de u respecto de y lo mismo para b, ¿no? b respecto de x y de b respecto de y, que son las mismas que calculamos nosotros al principio, ¿ok? Las que finalizamos de calcular recién. Entonces, en este sentido, lo que vamos a tener va a ser un sexto, un medio, un sexto y menos un medio. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz, digamos, de que tiene todas las derivadas implícitas, que son las que nos pide buscar la función, y lo importante acá es, como vimos recién, que son cálculos largos, tratar de tener cuidado con la nomenclatura y todo lo que se usa en cada uno de estos casos. Bien, vamos a ver ahora el caso 22 que plantea lo siguiente. Como ustedes ven acá, tenemos tres ecuaciones con 5 variables, x, y, z, y después u y b. ¿Sí? Y la idea es que estas ecuaciones, o hay un punto en particular, que este sistema satisface la solución que ustedes ven acá a continuación, que es la de los 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pide el problema? Hay que definir x y z como funciones de u y de b en un entorno al punto y después encontrar, una vez dicho esto, una de las derivadas parciales, que en este caso sería de si y es función de u y de b, la idea es la derivada parcial de y en función de u en ese punto en particular. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar los conceptos. Acá la idea sería tratar de resolver este tema por dos métodos. Uno que sería el método de Cramer o con el método de las matrices de determinantes, una forma. Y la otra sería a partir del método directo. Si ambos métodos son válidos, siempre yo recomendaría que al momento de hacerlo en un parcial o demás, traten de justificar, de aclarar que usan uno u otro método y sobre todo no mezclarlos porque cada uno tiene un procedimiento particular, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que nosotros habíamos dicho al principio? Básicamente que teníamos un sistema, o básicamente cuántas ecuaciones libres versus incógnitas. Nosotros acá tenemos 5 incógnitas, es decir, o variables, que en este caso son las 5 que ven acá arriba, y 3 ecuaciones que son las que están presentes en cada caso. ¿Ok? Entonces, para pensarlo de forma de función, sí se podría tomar a 3 variables en función de las 2 que quedan libres. Acá el orden no importa si es una en función de la otra, es decir, acá el problema está hablando específicamente de x y z en función de u y de b, entonces se puede arreglar de esa forma, ¿sí? Pero si el problema planteara otro orden de ecuación, igualmente se podría resolver, no hay inconveniente. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, el primer paso que deberíamos tomar en cuenta es tomar esto como si fueran funciones en curvas de nivel, entre comillas, o superficie de nivel, entre comillas, iguales a 0. Entonces, para cada ecuación, por ejemplo, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, nosotros vamos a tener de la ecuación 1, ¿sí? F1 en función de las 5 variables, que va a ser todo esto lo mismo. Fíjense que acá es simple, lo único que tengo que hacer es restar 3 a ambos lados y listo, digamos, más sencillo. Lo mismo para el 2, la función 2, que en este caso me va a quedar x al cubo por z más 2i menos u por b menos 2 igual a 0, y lo mismo en el caso de esta, que me queda x por u más i por b menos x y z menos 1 es igual a 0. ¿De acuerdo? Ese sería el punto importante. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que planteamos las funciones explícitamente? Vamos a calcular las derivadas parciales de cada uno con la idea de, primero, calcular el determinante de la matriz jacobiana, ¿sí? Para ver que ese determinante no se anule. ¿Cuál es el determinante? Tiene que ver con el orden de cada una de estas funciones en términos de x y z, que son las variables libres, entre comillas, que queremos despejar. Y obviamente evaluadas en el punto. Y luego, ver si con la regla de Cramer, la derivada en particular que queremos calcular, que es respecto de y respecto de u, intercambiar el orden de columnas de forma tal de poder hacer esa derivada. Lo vamos a hacer
a continuación. Ahora la idea sería calcular la matriz jacobiana, el determinante, ¿no?, de todas estas derivadas. ¿Qué orden tendríamos que tener en cuenta? Bueno, la idea sería las de las derivadas respecto de x y z, que son las variables que a nosotros nos interesan expresar en términos de u y de b. Por eso acá hicimos todas las derivadas parciales, fíjense que son unas cuantas, 15 más o menos. Pero ¿cuáles son las que tenemos que tener en cuenta para la matriz? Recuerden, x y z en función de u y de b. Entonces tiene que ser estas de las primeras tres filas, que son justamente las que relacionan cada función con las que a nosotros nos interesa calcular. Y obviamente después evaluarlas en donde corresponde, que es en este punto el 1, 1, 1. Entonces tenemos la primera respecto de x y así sucesivamente, ¿no?, para y demás. Fíjense que reemplazando todos los valores y calculando el determinante nos da 4, y lo que vemos acá es que este determinante es distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto para interpretar bien el resultado? Que quedan cumplidas las condiciones del teorema de funciones implícitas, y eso garantiza que en el entorno del punto 1, 1, 1, 1, 1, que es el que nos interesa a nosotros, las x y z son funciones implícitas de u y de b. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, para calcular lo que nosotros nos pedían, que era la derivada de y respecto de u, básicamente es la matriz jacobiana de las derivadas de y respecto de u sobre la matriz jacobiana o el determinante de la matriz jacobiana original que habíamos tenido nosotros, ¿sí? ¿Cómo armamos este si usamos la regla de Cramer? Es muy simple. O sea, fíjense, la matriz de referencia es la matriz jacobiana, ¿sí?, que es la que nosotros usamos para calcular si efectivamente existía una cosa o la otra. Ahora, si queremos una derivada particular de y, la columna que contiene las derivadas respecto a nuestra variable y es la que hay que reemplazar según las derivadas que a nosotros nos interesan. ¿Cuáles son las que nos interesan? Las derivadas parciales respecto de u. Porque en este caso, fíjense que nosotros tenemos que fijarnos cuál sería en cuestión. Entonces, estas mismas derivadas parciales en forma de columna son las que vamos a reemplazar en la matriz jacobiana de y. Entonces, lo ponemos acá, ¿tá?, para que se vea. No voy a volver a copiar la derivada de la matriz jacobiana de j porque es repetir lo mismo, así que nada. Entonces vamos a tener derivada de f1 respecto de x, derivada de f1 respecto de u. Fíjense cómo cambiamos la columna. Derivada de f1 respecto de z, ¿sí?, y así sucesivamente. Y al momento de reemplazar, lo que nos va a quedar es 6 sobre 4. En este caso es, ¿sí?, 3 medios, pero fíjense que para la resolución, pequeño detalle, con un menos, y nos va a quedar como menos 3 medios. Y ese sería lo que nos pregunta todo el problema. Ahora, otra forma, un poco menos engorrosa, podría ser usar el método directo. ¿Qué quiere decir? Para el método directo nosotros tenemos las mismas ecuaciones que teníamos al principio, ¿sí? O sea, vamos a trabajar con el mismo sistema de ecuaciones, pero vamos a trabajar x en función de u y de b, y en función de u y de b, y z en función de u y de b. Obviamente, sí, lo que hay que hacer en este caso es resolver por lo menos hasta el punto donde tengamos la matriz jacobiana y chequeando que la matriz jacobiana original, esta, no se anule, porque eso es lo que nos da validez del teorema de la función implícita. Y lo que hay que hacer en este caso es derivar las funciones en derivadas parciales con las variables que respecto de u y de b, y si no se pueden despejar, dejarlas expresadas y después resolverlas en los términos que a nosotros nos pidan. Vamos a proceder en ese caso. Fíjense que este es el sistema de ecuaciones original que teníamos al principio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nosotros, para encontrar las derivadas que nos interesan, vamos a derivar cada lado de las ecuaciones, ¿sí?, o cada ecuación la vamos a derivar respecto de u, justamente porque nosotros estamos focalizados en encontrar estas derivadas, la red de y respecto de u.
y lo vamos a tratar como un sistema de ecuaciones normal, ¿sí? Lo mismo de este lado, ¿no? Hay que derivar, obviamente las derivadas acá van a ser 0, pero siempre corresponde, ¿sí? La nomenclatura, nunca se olviden, es muy importante en este caso. Entonces vamos a proceder ahora a hacer las derivadas en orden y luego resolver el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones se puede resolver con método de Cramer también, aunque no tiene que ver con las matrices de derivadas que vimos al principio, o se puede resolver con Gauss-Jordan o con algún método similar. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.